A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes como todas las semanas a su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como ustedes conocen, este es un programa en coproducción de la Unión Nacional de Periodistas y este canal. En esta oportunidad le hemos invitado a la doctora Guadalupe Fierro. Ella es periodista, ella es abogada, académica, ella es analista, ella ha militado desde muy joven, digamos, en las bases en el quehacer político de nuestro país. ¿Y quién más que ella para conversar en estos duros momentos que precisamente vive nuestro país? Estamos todos pendientes. Yo digo, es una situación de infarto, Lupita, lo que vivimos los ecuatorianos. He comentado con muchas personas y me dicen, no he podido dormir, estoy con insomnio, estoy preocupado, no sabemos qué pasa. En fracciones de segundo sube una décima un finalista, en fracciones de segundo sube ya con milésimas. Entonces, claro, es una situación angustiante la que estamos viviendo, Lupita, y quisiera pedirte qué llamado desde el periodismo nacional deberíamos hacer al ciudadano, a la ciudadana, a las organizaciones, a los mismos partidos políticos, a los candidatos finalistas, al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que necesitamos para que vuelva la calma? Bienvenida. Muchas gracias, Marianita. Bueno, un placer estar aquí para hablar de un tema que es, como tú dices, algo que quita el sueño a todo el país. Bueno, la primera cosa que hay que decir es de que creo que esta es una jornada que nos ha dejado lecciones importantísimas. Una de ellas, y digo yo, me siento orgullosa de ser ecuatoriana, porque se ha visto tal nivel de participación que eso es un compromiso con la democracia en nuestro país. La primera cosa es esa, el altísimo nivel de participación. El segundo, lo que tú señalas, ¿qué pedir a todos, empezando por los actores políticos de todo nivel, candidatos en primer lugar, CNE, que está en este momento como la autoridad máxima para dirimir los temas, y a los ciudadanos de a pie, es prudencia. Hay un dicho que dice que la cualidad más importante del político debe ser la prudencia. Es lo que decía Salustio y lo que decía Cicerón en la antigua Roma, prudencia. Porque gran parte de este problema que estamos viviendo se debe precisamente a una falla garrafal de las autoridades que anticiparon algo que tiene un significado estadístico muy preciso, que es el conteo rápido. Y mira las consecuencias es de que a esta final de infarto, como tú la dices, le añadieron un peligroso ingrediente, el ingrediente de un pronunciamiento de una autoridad que se la tomó como que fuera una realidad. La mayoría del pueblo ecuatoriano no conoce lo que es un conteo rápido. Nosotros los periodistas que sabemos lo hacíamos lo que los medios de comunicación, por Lupita, supuesto. Y que esa es otra inquietud que en muchos ciudadanos yo he escuchado. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral en esta vez se decidió hacer el conteo rápido sabiendo que es la instancia que tenía que dar los resultados finales y oficiales? Porque si se equivoca un medio de comunicación, no pretendo justificar, pero es más entendible. Pero no si se equivoca en la explicación la propia presidenta, ¿no es cierto? Que ella generó la duda, y la duda se afianzó en fracciones de segundos en el país, en lugar de dejar que otros hicieron. Cierto es que ellos han contratado, ¿no? Tengo entendido que ellos han contratado. Pero
digo yo, el Consejo Nacional Electoral, la presidenta, no supo leer esos datos técnicos, no quiso decir este es un empate técnico, porque primero si se daba el empate técnico no procedía que lean. Claro. Me parece que fue imprudente desde ese ámbito. O sea, ¿qué ocurrió? A ver, yo creo que varias cosas concurrentes. La una es la ignorancia del tema, ¿no? Nosotros sabemos que en toda medida estadística siempre hay lo que se denomina margen de error. Y el margen de error es sumamente importante. Es un 3% menos más o más. Y en este caso, sabiendo que la diferencia era tan apretada que ha llegado a centésimas de diferencia, no cabía de ninguna manera hacer un pronunciamiento. Entonces creo yo que el primer tema es la ignorancia básica sobre estas cuestiones que tienen que ver con el manejo estadístico. Ahora, tú dices una cosa importante, el CNE contrató el conteo rápido. Está bien que ellos lo contraten para un poco manejarse internamente, pero hay una cosa muy importante, el pronunciamiento de una medida no oficial siempre ha sido dada en un medio no oficial. Y tú señalas bien, han sido los medios de comunicación los que en el pasado lo han hecho con bastante propiedad, porque si nosotros revisamos un poco hacia atrás, los medios de comunicación, incluso para dar estos datos, se han manejado con suma prudencia. Y así es de que han ido incluso relativizando los avances de los conteos con este conteo rápido, relativizando la cantidad o el porcentaje que los medios ofrecían. Mira la inexperiencia de esto. Ahora, ¿qué creo yo? Creo yo que en esto también hay otra cuestión que ha pesado. Es el hecho de que se ha tratado de evitar por todos los medios que haya pronunciamientos de los medios de comunicación. Y en este caso, el CNE ha evitado dar esa responsabilidad, ¿no? Que no es una responsabilidad que ellos la otorgan, es una responsabilidad que nos compete democráticamente. En una democracia compete a los medios de comunicación el informar a los ciudadanos, y más aún en estos casos. Y hay que recordar una cuestión sumamente importante. Los estándares internacionales han establecido que en el caso de cuestiones que tienen que ver con acciones electorales, con temas relativos a la democracia, a la elección de dignatarios de votación popular, el papel de los medios de comunicación es obligatorio de contribuir a esto. Es una información en la que los medios de comunicación deben estar presentes de principio a fin en un proceso electoral. Porque se entiende o se sobreentiende que el medio de comunicación participa de una forma neutral, digamos, ¿no es cierto? Debería ser. Ya, porque en el caso del Consejo Nacional Electoral se empieza a cuestionar cómo es que siendo juez y parte, y sobre todo si ellos iban a manejar la información oficial, cómo es que ellos se adelantan también al dar esta información que no era oficial. A ver, aquí hay dos cosas que yo creo que es importante rescatar y que nos compete a nosotros ya en este tema profesional. Tú decías, debería ser neutral, y yo creo que ahí hay que hacer una precisión. Tal vez lo que debería buscarse por parte de los medios de comunicación es un acercamiento lo más ético posible al tema de objetividad, porque neutralidad es imposible que exista. Y tal vez esas dos cosas se confunden, y muchas veces nosotros vemos a medios de comunicación que prácticamente hacen campaña por un candidato. Ocupan el lugar que deberían ocupar los profesionales de la comunicación política, se convierten en propagandistas de un candidato o de una tendencia política o de un proyecto político, ¿no? Esto, hay una cosa que nos lleva a discutir cuál es la frontera en la que debe actuar el periodismo en estos casos tan cruciales para una democracia. ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llegar? Porque es imposible pedir que un periodista no tenga una preferencia, que no tenga una opción política. O sea, como ser humano, ¿no? Como ser humano no se puede pedir. Pero precisamente por eso es de que desde las aulas se nos entrena
en el conocimiento de lo que debe ser el límite con el que nosotros actuemos con nuestras legítimas preferencias. Y sobre esto hay que recordar algo sumamente importante. Mira, en el mundo, de manera global, se está discutiendo este tema. Hay que recordar que el presidente Trump hizo una cruzada abierta contra los medios de comunicación porque supuestamente eran medios de comunicación que no estaban alineados, o más bien dicho, estaban en contra de él, ¿no? Y él hizo lo propio con un grupo de medios, los puso incondicionalmente a su favor. Bueno, el resultado lo pudimos ver en gran parte en lo que ocurrió últimamente el 6 de enero, que fue una prueba muy dura para esa democracia. Pero hay que recordar, nosotros ya tuvimos un 6 de enero parecido. Hay que recordar que lo que ahora escandaliza al mundo, porque claro, Ecuador es un país pequeño, Estados Unidos es un país que tiene un peso global, y estas cosas no pueden verse en vitrina. Pero nosotros también lo tuvimos ya ese enero aquí, cuando ocurrió exactamente lo mismo en el Congreso de la República, auspiciado desde la Presidencia de la República en ese entonces por el señor Correa. Todos recordamos lo que ocurrió y después la solución indigna que se dio con los diputados de los manteles, ¿no? Pero entonces, ahí viene una cuestión importante. Este cuestionamiento a los medios de comunicación, supuestamente para que no intervengan, no tiene sino la finalidad de cerrar las fuentes de información plurales, como debe ser, a los ciudadanos, y objetivas como deberían ser, que en este caso es ya una cuestión de carácter ético. Ya. Ahora, Lupita, la duda se sembró, como pólvora se sembró la duda en el país. Quienes votaron por Lasso ahora ya dudan, quienes votaron por Yacu ya dudan. Creo que los únicos que no dudan, o no sé si dudan, son quienes votaron por el candidato de la lista 1, del correísmo. ¿Qué debería hacer por salud electoral, por salud política, el Consejo Nacional Electoral? Deberían abrir, empieza a convertirse esto un poco ya en clamor ciudadano, ¿no? Desde el propio Ejecutivo, las funciones del Estado, hemos visto las cartas, los oficios, los empresarios, en fin, hemos visto una cantidad de pedidos. ¿Debería el Consejo Nacional Electoral tomarse quizás un poco más de tiempo y abrir nuevamente las urnas, chequear las papeletas, revisar las actas, a más de las que tienen inconsistencia? ¿Qué debería pasar? Oye, hubo un pronunciamiento muy importante de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella se manifestó abiertamente después de estas solicitudes porque el Consejo Nacional Electoral tome la decisión de abrir las urnas, porque en este caso lo que habría que volver a hacer es el escrutinio en las urnas para ver qué es lo que verdaderamente por el pedido del doctor Pérez. Por el pedido del doctor Pérez, claro, que ha sido, como bien dices tú, respaldado por amplios sectores de la ciudadanía. Creo que es lo más saludable, porque la diferencia es tan mínima, ¿no?, que podría perfectamente corroborarse o no, si es que ha habido una manipulación en las urnas. Y sobre esto debo decir que me llama muchísimo la atención. Leí un tuit de un expresidente de la República en donde, increíblemente, antes de que el Consejo Nacional Electoral diera las cifras que actualmente se han consolidado, él ya las tenía. Y las difundió. Y las difundió, y las difundió con porcentajes y todo. Bueno, esto llama la atención. Realmente, si la diferencia era tan mínima, cualquiera hubiera tenido un poco de cuidado, hasta un estadístico, en pronunciarse. Pero parece que él tenía casi en sobrecerrado cuáles iban a ser los porcentajes que se daban. Como llama la atención también, Lupita, el silencio del señor Lasso. Bueno, hoy el hijo dijo algo, pero no el señor Lasso. Digo yo, el señor Lasso, el señor Pérez y todos los involucrados, ¿acaso no deberían hacer este llamado para despejar justamente la duda? Porque quien quiera que vaya a ganar, si no se despeja la duda, esto va a ser, digo yo, un caos en el territorio nacional. Entonces, si gana el señor Lasso, en buena hora. Si gana el señor Pérez, en buena hora. Pero que todos sepamos que fue un proceso transparente, que se verificó y que no nos quede la duda. A mí sí me llama la atención el silencio del señor Lasso. Bueno,
En el curso de estas últimas horas se ha podido evaluar la calidad del liderazgo político ecuatoriano. Yo creo que una cosa importante que nos dejan estas horas es de que nosotros podemos apreciar, como dice el dicho en la televisión, en vivo y en directo, cuáles son las reacciones del liderazgo político. Y aquí vienen cosas muy importantes. Bueno, la primera, debo decir que con satisfacción he visto que el señor Pérez, ¿no?, ha moderado su discurso y lo ha hecho mucho más prudente como el momento lo amerita. Y su llamado es un llamado patriótico, me parece, porque él ha dicho que se abran las urnas y al mismo tiempo, sea cual fuera el resultado, lo van a aceptar y van a apoyar en un acuerdo nacional que tiene una finalidad, que es la de encontrar un nuevo rumbo a la política ecuatoriana. En ese sentido, igual he visto al candidato de la izquierda democrática, el partido no ha hecho todavía un pronunciamiento, sí el candidato, ¿no? Esperemos que el partido también defina su postura, porque eso sería lo saludable. Y el resto que el de partido que tiene una responsabilidad sobre esto, y el resto de partidos que han tenido una participación bastante baja, no por ello deben eludir su responsabilidad. Así han tenido un voto, Marianita, así han tenido un voto. Su responsabilidad con quienes les apoyaron es decir cuál debe ser en este momento una postura frente a lo que ocurre. Ahora, hay una cosa que es importante señalar. Yo creo que el trabajo periodístico en este momento cobra crucial importancia, porque es verdad de que lo que se transmite y cómo se transmite contribuye a crear un imaginario colectivo, un poderoso imaginario colectivo. Y doy el ejemplo de lo que ocurrió en ese momento que se hizo la transmisión infortunada del conteo rápido, ¿no? Ese imaginario está instalado en el pueblo ecuatoriano y ya no saldrá de ahí, a no ser que se tomen medidas saludables como esta de la apertura de las urnas. Pero es importante además señalar que este trabajo periodístico crea una importante capacidad de maniobra política. ¿Por qué razón? Porque en este trae y lleva de lo que dice el uno, lo que dicen los candidatos, se va configurando un escenario postelectoral. Así es. Que es muy importante. Y se va generando también una opinión pública. Una opinión pública. Por eso es de que hoy más que nunca el trabajo periodístico es un trabajo llamado a contribuir con el objetivo esencial de la democracia, que es que haya una vía legítima para la expresión del pueblo a través de las urnas, que sea cual sea el resultado debamos apoyarlo, y que, como en el caso que el señor Pérez está preocupado denunciando una posibilidad de fraude, no se quede en la mera denuncia. Porque mira, Marianita, esto es una cosa muy importante. Cada vez que ha ocurrido en nuestro país una denuncia sobre el tema del fraude, generalmente hemos apostado a los estamentos altos. Pero yo me pregunto, ¿puede darse esto si es que no hubiera la participación de alguien en una junta electoral? Evidentemente que no. Y yo creo que eso es muy fácil rastrear. He visto con suma preocupación que en el sur, en una urna, se encontró que había una inconsistencia, la abrieron y se encontró una abultada diferencia, ¿no? De 2 votos que tenía el señor Pérez, subió a 60. Esto es una diferencia inaceptable, no es un error, es absolutamente producto de una mala fe. Yo creo que al Consejo Nacional Electoral este momento ya debería estar tomando cartas sobre el asunto para saber quiénes son los miembros de esa junta. Algo debe haber ocurrido en esa junta. Esto no puede ser el producto del azar. Porque también, Lupita, nos hace ya sembrada la duda. También escuchaba esta mañana a algunas personas y decían, a ver, esto también va a perjudicar la candidatura del correísmo. Porque decía, si está sembrada la duda, ¿por qué pensar o por qué aceptar de que el candidato de la lista 1 ganó con el porcentaje que dice que ganó? Exactamente, porque al abrir las urnas encontraremos qué es lo que realmente pasó. Exactamente. Entonces, porque si hay un fraude, hay un potencial beneficiario. Así es. ¿No? ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? Ya. Entonces creo que sí es saludable abrir las urnas. Así es. Para bien, para el mismo candidato de la lista 1 que ratifique o que probablemente suba. Porque recordarás
que se comentaba que ellos aspiraban a obtener un 40% y ganar en la primera vuelta. Y mientras iba desarrollando el proceso electoral, yo le escuchaba al candidato Arauz que él decía, esperen nomás, esperen, ya un poco más tarde, cuando empiecen a salir los resultados, va a ocurrir esto. Y no, vimos que no pasó de un techo del 32%. Entonces yo digo, creo que es saludable para todo el país abrir nuevamente las urnas, volver a hacer el escrutinio con la presencia de observadores de los partidos, de la sociedad civil, internacionales, y salir de esto. ¿Por qué, Lupita, también? Porque de alguna manera indirecta también salpica a la Asamblea Nacional, a los nuevos integrantes. Que aunque no han entrado en esta eventual discusión de su legitimidad, podría ser el caso que también ocurra. Porque si se torcieron unos datos para una candidatura, lo más lógico es de que se haya beneficiado a todos los integrantes ¿no? Ahora, hay una cosa que es importante señalar. Este es un momento en que yo creo que el pueblo ecuatoriano merece la verdad, ¿no? El CNE, atravesado por cosas que es preferible ya no conversarlas, sin embargo, yo creo que ellos mismos fueron sorprendidos y de alguna manera reivindicados frente a la increíble participación del pueblo ecuatoriano. Esa participación tiene que tener una respuesta. Lo admitió la propia presidenta, ¿no? Sí, ellos jamás en sus cálculos estimaron que iba a haber esta situación. Y justamente por respeto a esa voluntad popular deberían hacerlo eso. Así es. Ya. Ahora también, Lupita, esto nos lleva a otra situación. Volvemos siempre, es como un círculo vicioso que no podemos romperlo, el tema de las encuestadoras. ¿Crees que este es el momento quizá para reglamentar el manejo de las encuestadoras? Y me viene a la mente el señor Pérez. Le escuchaba y decía, ¿qué dirá ahora el dueño de la empresa Cedatos, Polibio Córdoba? Decía, ¿qué dirá? Cuando yo era candidato, decía el señor Pérez, a prefecto de Azuay, jamás aparecí, decía él, en las encuestas del señor Córdoba. Ahora de candidato a la presidencia, le reclama, ¿no? Dice, tampoco aparecí nunca en las encuestas. Y claro, tampoco en las otras, ¿no? Porque a Yacu Pérez no le daban, no tenía posibilidad, ninguna opción. Entonces, Lupita, algo también ocurre con el manejo de estas herramientas, pero digo, claro, es Vox Populi, que quien paga, obviamente sale beneficiado y dice, usted va en primer lugar, pero no hay una reglamentación, no hay una legislación para un poco también controlar este manejo. Siempre recuerdo una frase del expresidente Rodrigo Borja, que así como la claridad que se expresó en esta oportunidad, hubiera sido deseable que siempre lo haga en otros momentos. Bueno, pero él decía, hay dos tipos de mentiras, las propiamente dichas y las estadísticas. Y entonces aquí viene una cosa que es gravísima, que es el tema de la manipulación que se produce en este tema de las encuestas, pero no solamente el tema de las encuestas, sino en muchas otras cosas. Porque en este tema de la manipulación de las encuestas también debemos ponerlo el tema de la manipulación digital, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante sobre el tema de las encuestas. Tú recordarás, Marianita, que el señor Abdalá Bucaram, muy recursivo como siempre, cada vez que montaba el show electoral, porque en el caso de él era un show electoral, él no se preocupó de este tema de las encuestas. Él trajo su propia encuestadora, creó una encuestadora en donde le daba el 70% de los votos. Y con eso subsanó el problema de las encuestas. Es decir, él descubrió que frente a una manipulación podía actuar de la misma forma antiética y hacer otra manipulación. Entonces, yo sí creo que el CNE debe adoptar medidas correctivas sobre este tema, ¿no? Es necesario que quienes vayan a hacer una encuesta presenten con anticipación la ficha técnica, porque, Marianita, hay una cosa que pocas personas lo conocen, la manera de preguntar puede inmediatamente darte un resultado distinto. Entonces, la ficha técnica, con las preguntas que vayan a hacerse en el sondeo electoral, preelectoral, ¿no?
creo que es una obligación del CNE reglamentar. Y añado este otro tema, el tema digital. Igual, yo creo que aquí hay un abuso tremendo en este sentido. Y hay una cosa que me llama la atención, yo creo que también debe reglamentarse el tema de las observaciones, porque en el Código de la Democracia eso está absolutamente abierto. Entonces, de una forma insólita, nosotros hemos visto que un partido similar al que aquí actuaba, ¿no? El partido Podemos de España, ha enviado un delegado, pero un delegado que tuvo un contrato con el Estado. Aquí el señor Monedero todavía no da explicaciones del dinero que le pagó el Ecuador para algunas cosas y tiene la desfachatez de presentarse como un observador imparcial. Más grave todavía, en plena tarea de observación se permite emitir una serie de opiniones absolutamente inaceptables. Pero también, para un Lupita, observador. Más sorprendente es que el Consejo Nacional Electoral tampoco le revocó la credencial. Así es, así es. Así terminamos este programa, Lupita. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Guadalupe Fierro, a ustedes, amigos y amigas, hasta la próxima semana, que esperamos tener todos los ecuatorianos noticias mejores y positivas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.